oposición. Para que nos cuente qué es lo que está pasando en este momento en Venezuela, estamos en comunicación con nuestro colega de Visión Verdad de Venezuela, Bruno Sgarzini. Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para allá, y como bien decían ustedes, en una elección en la que el chavismo se llevó 17, 23 gobernaciones, la oposición 5, y hay todavía una gobernación que no se saben los resultados, con la Mesa de Unidad Democrática pidiendo una auditoría del 100% y diciendo que no le coinciden los números de sus actas con los números del Consejo Nacional Electoral. Recordemos, esto es muy extraño, no es la primera vez que la Mesa de Unidad Democrática habla de fraude en Venezuela, ya lo dijo en 2005, ya lo dijo en 2012, ya lo dijo en 2013 en la elección de Maduro, y hay que tener en cuenta que todas las auditorías del sistema electoral venezolano fueron aprobadas por la Mesa de Unidad Democrática, o sea, los técnicos en todas las auditorías de la elección que se realizó ayer participaron, por lo que se deberían o se van a hacer las auditorías según comunicó la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, que es el poder que convocó a esta elección, y se plantea que ahí se dirima esta disputa en cuanto a si hubo fraude o no hubo fraude. Si nos llevamos por el número de electores que fueron a votar, el 60% del padrón, en el 2012 fueron el 52%, ha habido un crecimiento de la participación en este tipo de elecciones que no son obligatorias, en las cuales los venezolanos no van a votar. El chavismo creció respecto a las parlamentarias, que son las últimas elecciones que perdió con la Mesa de Unidad Democrática, en más de 100.000 votos, llegó a 5.700.000 votos, y la Mesa de Unidad perdió 2.200.000 votos, cayendo de 7.700.000 a algo más de 4.500.000. Así que esto hay que entenderlo en la lógica de lo que ha sucedido en los últimos meses en Venezuela, en las protestas de oposición que tomaron un carácter de violencia y terminaron generando enfrentamientos con cuerpos de seguridad, donde los cuerpos de seguridad también hicieron abuso de la fuerza, y hubieron 18 muertos por la represión, pero también hubieron la gran mayoría de muertos por barricada, y hubo un crecimiento de la inflación, hubo una paralización de la vida del país, que también generó en la oposición venezolana una división en cuanto a los objetivos. Una parte de la oposición planteó salir por la calle de lo que denominó la dictadura, y cuando fue un evento electoral, esa parte se decidió abstener. Esto es lo que explica, por ejemplo, que la Mesa de Unidad Democrática haya perdido el estado de Miranda, donde gobernaba Capriles, porque la abstención fue casi de 800.000 votos, fue la abstención más alta, y la gran mayoría de la gente que se abstuvo fueron los opositores, porque no veían que la elección, entre comillas, fuera a favorecer a la oposición, sino que fortalecía a la dictadura. Tengamos en cuenta también... Sí. Eso mismo, Bruno, ante el fraude hay que resaltar que las encuestas se equivocaron nuevamente. Claro, lo que pasa es que las encuestas estaban analizando el tema de la abstención opositora. Esto es principal. Es decir, si no nos explica cómo la oposición cayó 2 millones de votos, más que nada porque no pudo movilizar a sus electores, y hay una parte importante de la base opositora que está descontenta con su propia dirigencia por este doble mensaje de en un momento salimos a la calle a enfrentarnos con la fuerza de seguridad para salir de Maduro, porque es un dictador y en Venezuela no hay una democracia, como dicen, y en otro momento vamos a elecciones contra la dictadura reconocida por la Asamblea Nacional Constituyente, que la oposición nunca avaló. Entonces, Bruno, ahí está, ese doble mensaje, está la división y la atomización de la oposición en términos de participación, y el chavismo ha mantenido su participación electoral histórica y le ha permitido capturar el 54% del voto nacional. Bruno, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, uno puede pensar lo siguiente: esta elección, más allá de la denuncia de fraude, del oficialismo que se considera ganador, lo que puede pasar hacia adelante es una mayor división en la oposición entre aquellos que dicen tenemos que volver a la calle y no reconocer directamente al gobierno de Maduro y forzar su renuncia, y aquellos que optan por la lucha electoral. Exactamente, tengamos en cuenta, esto no es una elección, es una elección que fueron 23 elecciones, en las cuales
hubieron 300.000 testigos de mesa de la oposición. Es decir, la oposición, si tuviese prueba de fraude, tendría innumerables pruebas de fraude y sistematización de las pruebas de fraude. Hasta ahora ha hecho denuncias, pero sin sustentarlas. Y ese es el problema, porque ahora también convoca a las calles a su base electoral, y su base electoral básicamente la gran mayoría no le cree. Y hay que tener en cuenta también que la oposición está muy condicionada por lo que se decía lamentablemente de fuera del país, de Estados Unidos. Es decir, hay una presión muy fuerte por la política de Estados Unidos, que acaba de aplicar sanciones que son prácticamente similares a la del bloqueo hacia Cuba, es decir, que no le permite renegociar deuda, es decir, que no le permite hacer compras de importaciones de alimentos ni de medicina, y esa presión lo que genera una división aún más y no le permite tener un mensaje unitario a sus seguidores. Y eso también hay que juntarlo con que la situación económica en Venezuela ha llevado a que buena parte de la clase media que estaba identificada con la oposición se ha ido del país. Es difícil cuantificar, es decir, cuánta gente se ha ido del país, pero evidentemente que eso perjudica más a la oposición que al chavismo. Y ahora podemos ver que, por ejemplo, que si los opositores que han reconocido las elecciones, es decir, los que ganaron, por ejemplo, las gobernaciones, los 5 candidatos que ganaron las gobernaciones de oposición reconocieron los resultados electorales. Incluso un candidato que perdió en el estado Lara de oposición también reconoció los Bruno, ¿y cómo está la calle? Y esto van a tener que ser... ¿Cómo está la calle actualmente en Venezuela, los hermanos? Bueno, la calle está totalmente en tranquilidad. Es decir, la Asamblea Nacional Constituyente, que fue muy polémica y es todavía desconocida por buena parte de la comunidad internacional de Europa y de Estados Unidos y una parte de América Latina, los países, los 12, 13 países de la Declaración de Lima, pero reconocida por Rusia, por China y por otros países del continente, ha traído una paz y ha dirimido el tema de la calle. Sin embargo, bueno, la oposición no se ha desmovilizado completamente y ha entrado en un momento de frustración, de ansiedad, y esto es a lo que iba. Es decir, la oposición, por ejemplo, si ahora asume las gobernaciones, tiene que asumirlo ante la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, tiene que reconocer una instancia, y lo que le daría otro costo político más a su discurso. Y no solo eso, sino que la oposición está negociando en República Dominicana una manera de volver a traer a la normalidad, es decir, que salga del desacato la Asamblea Nacional y que se dicte una ley de amnistía según lo que ha trascendido por los propios voceros de Acción Democrática, partido de oposición. Entonces eso traería más costo político a la gente que pide salir de la calle y no por una vía electoral del gobierno de Nicolás Maduro. Bruno, hay una situación que se ha dado respecto de algunos opositores que denuncian fraude. En este sentido, hubo organizaciones internacionales que participaron como veedores de esta elección, y en ese sentido, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Se han manifestado por el momento? Mira, acá en Venezuela está la figura de los acompañantes internacionales, no los observadores como hay en otros países. Entre esos observadores vino la Comisión de Expertos Latinoamericanos, que está conformado, hay que decirlo, que es bastante interesante, por una gran parte de figuras de políticas de derecha, conservadores, que no tienen nada que ver con la revolución bolivariana ni con el chavismo. Es decir, el expresidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia, que no está identificado con el Partido Conservador, y él ha dicho que las elecciones han sido transparentes, que el proceso ha sido auditado y que ha habido algunas irregularidades, pero que no han cambiado ni manipulado la decisión de los venezolanos. Es decir, usted para cometer fraude de 23 elecciones, es decir, 23 elecciones para cambiar una elección, y con tantos veedores y aparte con tantos ojos en Venezuela sobre las elecciones, tiene que tener pruebas muy sustentadas. La oposición no ha mostrado ni una sola prueba hasta el momento. Es decir, son todos trascendidos y hechos que han sido irregularidades dentro del proceso electoral, que hay que decirlo, pero que no sirven y no explican por qué ha caído la votación en más de 2 millones de opositores. Es decir, 2 millones de opositores que no fueron a votar. Es decir, que hay más de 2 millones de opositores que de la elección parlamentaria hasta ahora no han ido a votar. Y eso tiene que ver mucho con la abstención y el descontento contra la propia oposición. Y también porque no hay un discurso hacia los venezolanos de parte de ellos que sea coherente con los problemas de los venezolanos. El chavismo se le puede criticar al chavismo, pero el chavismo ha tenido una política consistente en mantener su base social y una política consistente en los problemas económicos y en
explicar los problemas económicos por las dificultades impuestas en la baja de los precios del petróleo, es decir, que ha bajado de 100.000 millones de dólares a 20.000 millones de dólares el ingreso petrolero, que no le dejan renegociar la deuda, es decir, que tiene que pagar algo así como 10.000 millones de dólares por año de deuda y que no le permiten renegociar por el bloqueo impuesto por Estados Unidos, y la oposición no ha tenido un discurso claro que contravenga eso para mantener la cohesión de su base electoral. Es decir, acá no hay explicaciones por fuera de eso, porque explicar por fuera de eso tendría usted que tener unos elementos contundentes, claro. Y la oposición hasta ahora no ha mostrado nada. Bruno Sgarcini, muchísimas gracias, periodista de Visión Verdad, muchas gracias por esta comunicación con Crónica. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí veíamos, ¿no? Una de las visiones de... en realidad, mira, si Venezuela, para quienes estuvimos allí en distintas oportunidades, si uno habla...